Desde que era muy pequeña, siempre sentí una profunda motivación por ayudar a las personas. Sabía, en algún punto, que no quería ser una simple caminante sin dejar huella. Soy una geminiana apasionada y te confieso que después de muchos años aprendí a amarme, a respetarme y a priorizarme, porque entendí que no podía seguir viviendo tan desconectada de mi ser. Y ahí comenzó un maravilloso camino de transformación personal. Soy Pato Torino, life coach y mentora de bienestar. Y en esta serie de podcast quiero compartirte vivencias, experiencias personales, reflexiones y herramientas que están relacionadas con el desarrollo personal, la autoestima y el bienestar. Estoy convencida que cada uno de nosotros tiene un inmenso potencial adentro y despertarlo es el gran secreto que lo cambiará todo. Inspirando a vivir plenos no es simplemente un título o una misión, es una invitación a recorrer este camino más auténticos y en conexión con nuestro ser esencial. Comencemos. Hola, ¿cómo estás? En este tercer episodio voy a hablarte de la herida de traición. Y antes de comenzar, quiero decirte a vos que quizás formaste o formás parte de mi vida, que si en algún momento al escuchar mi historia en estos podcasts te sentís afectado, afectada, incómodo, incómoda, quiero que sepas que lamento sinceramente cualquier malestar que esto te pudiera causar. Si formaste parte de mi vida y mi relato te genera disgusto, comprendo tu sentir y respeto tu percepción. Sin embargo, compartir mi vida, mi verdad, darle voz a mi experiencia y trascender mis propios silencios es un camino que he decidido recorrer sin volver atrás. No es mi intención incomodarte, sino expresarme con autenticidad. Espero que puedas entender y aceptar esta parte de la historia desde mi mirada y mi sentir que con mucho respeto comparto. Ahora sí, comencemos con este tema del que voy a abordar hoy, de la herida de traición, que como todas las heridas vienen de la infancia y tienen sus conductas resultantes en la adultez. Con determinadas características, como ya vimos en los episodios anteriores, la herida de abandono tiene la conducta resultante de la dependencia emocional, la herida de injusticia o impotencia, la de la rigidez, y la herida de traición, la conducta resultante es una conducta controladora. Un maravilloso combo que fui adquiriendo poco a poco. Y es en la infancia donde esta herida de traición se genera cuando somos decepcionados por papá, mamá o el adulto referente. Generalmente se graba aún más la herida cuando la persona que traiciona es el padre del sexo opuesto. Entonces vamos perdiendo la confianza por promesas no cumplidas o mentiras que ese adulto dijo, no solamente a nosotros, sino también a personas de nuestro entorno, convirtiendo en muchos casos a la figura de referencia en un irresponsable. Obviamente que todo esto sucede a nivel inconsciente y queda ahí latente para desarrollar estas conductas en el futuro. Retomando la historia del episodio anterior, donde te conté sobre esta aventura de pocos encuentros con mi compañero de trabajo, y después de probar que podía ser bella y atractiva para otra persona, terminé con él de inmediato. Como consecuencia de mi baja autoestima, que fue la que me llevó a probar mi valía, es que tuve este tipo de comportamientos que en realidad era muy loco porque por un lado toda esta inseguridad hacía que yo celara extremadamente a mi novio por temor a perderlo
producto de esta herida de abandono que te conté en el primer episodio, pero por otro lado lo engañaba, sabiendo que si se enteraba muy probablemente me dejara. Pero evidentemente era más fuerte el sentimiento de ser mirada, elegida y considerada. Y no porque mi novio no lo hiciera, sino porque evidentemente en ese inconsciente, en esto que te contaba que queda como muy en el inconsciente, estas heridas grabadas, de alguna manera necesitaba más, necesitaba ser más mirada, más valorada. Así que, por supuesto que él en ese momento no se enteró de ese engaño y por eso continuamos. Muchos años después lo confesé en un supuesto pacto de verdad y sinceridad que hicimos, que ya te voy a contar en otro episodio. La mentira fue un condimento que nos acompañó en toda nuestra relación. Y acá quiero hacer un stop porque quiero dejar en claro que ambos fuimos víctimas y victimarios. Íbamos cambiando de roles de acuerdo a las conductas que tomábamos. Cada uno con sus vacíos emocionales. Por supuesto que yo siempre voy a hablar de mis propios vacíos, porque en este proceso de sanarlos he trabajado mucho para entender las causas que me llevaron a tener estas conductas tóxicas en esta etapa de mi vida. Un día, una amiga de la infancia me cuenta que estaban buscando una secretaria en el estudio jurídico donde ella trabajaba. Así que fui a una entrevista y comencé a trabajar allí. La relación con papá era realmente caótica, peleábamos mucho. Yo trataba de estar fuera de casa muchas horas para llegar tarde después de la cena, entonces llegaba, subía a mi cuarto y a la mañana siguiente me iba a trabajar nuevamente. Casi no nos cruzábamos, así estuvimos sin hablarnos por más de 6 meses. Hasta que decidí que alquilaría un departamento para mudarme. Estaba sinceramente harta de sus reclamos, de tareas domésticas, de dinero para aportar en la casa, que esto no es un hotel, que si vivís acá tenés que aportar y un largo etcétera. Cada vez más se acrecentaban las ganas de salir de la casa para vivir mi propia vida. El dinero siempre fue un tema de conversación y de discusión en casa. Desde pequeña la carencia estuvo presente. Recuerdo escenas de mamá y papá discutiendo, que el dinero no alcanza, que hacemos mucho sacrificio para ganarlo, que no hay plata para tal o cual cosa. ¿Qué te crees? ¿Que voy al baño y hago plata? Me decían. Y un sinfín de creencias que ambos traían de sus ancestros y que obviamente nos trasladaron a nosotros. A raíz de empezar a buscar departamento para alquilar, es que mi novio me propone esperar un tiempo para juntar dinero juntos y casarnos. Así que decidimos poner fecha de casamiento y comprometernos. Pero si bien me encantaba la idea, también con 21 años pensaba en todo lo que me limitaría estar casada, y esa dualidad muy Géminis es que quería experimentar más, y con una amiga con la que trabajaba y con la que había compartido toda mi escolaridad, es que comenzamos un torbellino de salidas, boliches y jodas cada vez que podíamos. Noches mágicas en Palladium, una disco que estaba de moda en esa época, bailando arriba de las tarimas, cual locas, con minifaldas y botas bucaneras. Y solo íbamos para divertirnos, para bailar. Llegábamos, bailábamos y nos volvíamos a casa. A veces yo me iba a la mía o a veces me iba a la casa de ella. Muchas veces sin dormir porque salíamos jueves y el viernes había que ir a trabajar. Y así, de aventura en aventura, viajando en colectivo a altas horas de la noche y madrugada, nos convertimos en las mejores cómplices de esas noches de adrenalina y mucho disfrute. Un día comenzó a trabajar en mi equipo
un chico nuevo, abogado. En poco tiempo nos hicimos amigos y su personalidad me fue atrapando. Carismático, lindo, divertido. Poco a poco comencé a quedarme después de hora para terminar algún trabajo. Me encantaba estar con él. Me seducía. Me atrapaba su personalidad. Tan él, tan distinto, tan libre, tan firme y decidido. Me deslumbré. Creyendo que me había enamorado, tomé distancia de mi prometido y me permití vivir un romance con él. Fueron unos meses maravillosos. Nuestra química era perfecta, pero mi mente quería un proyecto en pareja y él no estaba para eso. La verdad es que sí me había enamorado, pero no estaba dispuesta a estar con alguien tan libre, porque nuevamente mi inseguridad y miedo al abandono se hacían presentes. Las condiciones de la relación eran claras. Él no quería ningún tipo de compromiso y yo al principio, para que él accediera, dije que sí, pero luego me di cuenta que no elegía ese tipo de relación. Así que decidimos terminar. Seguimos siendo amigos por muchos años, pero después la vida y nuestros proyectos nos fueron distanciando. Lo quise mucho y aún hoy le guardo un cariño muy lindo en mi corazón porque fue una persona muy importante en mi vida. Pasaron unos meses y volví con mi prometido a retomar el proyecto de casamiento que había quedado suspendido. Pusimos nueva fecha y nos casamos como las creencias mandan. Civil, iglesia, fiesta y un gran vestido blanco de tafetán de seda a mis 22 años. Los primeros años fueron muy buenos, con algunos conflictos de convivencia normales, pero con las conductas tóxicas de siempre. El control, los celos, las mentiras, los ocultamientos y la desconfianza que vivía adentro mío. Porque saber que si yo lo había podido engañar una vez, él también podía hacerlo. Desarrollar estas conductas de excesivo control y desconfianza fueron el producto de esa traición cometida por mí años antes. Porque como siempre digo, lo que más odiamos o repudiamos del otro es lo que odiamos y repudiamos de nosotros mismos. Yo había mentido, yo había engañado. Por eso odiaba que me mintieran, y es algo que aborrecía de mí misma. Cuando cumplimos 2 años de casados, comenzamos a buscar un bebé, y a los pocos meses llegó la noticia del embarazo de Fede. Preferimos no saber el sexo hasta que nazca, así que todo fue una gran incertidumbre. Todo el embarazo lo viví realmente con mucha incertidumbre. A medida que pasaban los meses, iba engordando un poco más de lo normal, bastante más de lo normal, y terminé el embarazo con 24 kilos arriba. Eran, no sé, un mamut. 1,60 m con 24 kilos más de lo que pesaba, era realmente una figura importante. Durante toda la gestación recibí innumerables reproches respecto de mi cuerpo y mi sobrepeso. Seguramente con la intención positiva de cuidar mi salud y la del bebé, pero yo realmente lo vivía con mucho malestar. Más miedo al abandono, más miedo al engaño, más miedo a no ser valorada y amada. Tuve un parto por cesárea porque Fede venía con doble circular de cordón y no pude dilatar. Un torbellino de emociones, sensaciones, hormonas enloquecidas, el dolor de la herida, el dolor de dar la teta, las opiniones de todos, la falta de sueño, la casa, los pañales, sentirme fea, gorda, todo el día en yoguineta, dando la teta y cambiando pañales.
todo eso me superaba. Y a eso se sumaba la distancia que existía con mi marido. Hacía unos meses que él estaba distinto. Yo sabía que algo no era normal. Mi intuición me estaba diciendo algo que no estaba queriendo ver. A los 2 meses de haber nacido Fede, me entero que me había engañado en los últimos meses del embarazo. Fue como caer en una caída libre. Todavía estaba de licencia y con un bebé recién nacido, con ingresos que no me alcanzaban para independizarme, con toda la familia y amigos pidiéndome que lo perdone, mi papá diciéndome: los hombres tenemos otras necesidades que las mujeres y a veces cometemos locuras. Claro, él sabía bien de lo que hablaba. Había sido un marido alocado. Absolutamente decepcionada, no podía entender por qué, estando en el mejor momento de nuestra pareja, esperando un bebé, donde la felicidad era plena, o por lo menos eso creía yo, sintiéndome una pobrecita después de haber sido traicionada. Claro, ahora me tocaba a mí ser la víctima. Ya me había olvidado de lo que se podía sentir del otro lado cuando fui victimaria. Estuvimos separados unos meses, viviendo en la misma casa. Comencé a hacer terapia. Y a pesar de estar muy enojada y dolida, sentía que lo amaba. Al poco tiempo comencé a trabajar nuevamente, bajé 20 kilos. Contratamos a una maravillosa mujer que cuidaba al bebé y yo pasaba 12 horas fuera de casa. Sinceramente no podía darme el lujo de dejar de trabajar porque creo que igual, aunque hubiera podido, no lo hubiera elegido, porque salir de casa me hacía pensar en otra cosa, me daban ganas de arreglarme y volver a sentirme valiosa para alguien, y me hacía sentir bien. Siempre, desde muy chica, ponía el foco en el afuera, en lo estético, en el cuerpo, en los kilos. Estuve, creo que, media vida haciendo dietas. Probé todas las dietas que se te puedan ocurrir. Poniendo el foco en la apariencia, en el que dirán, en encajar. Pero adentro estaba vacía, sin rumbo, sin un propósito. Así viví gran parte de mi vida, anestesiada en un cuento que me había inventado, viviendo en un castillo de arena que se estaba resecando y comenzaba a desmoronarse, aunque trataba de apuntalarlo con todas mis fuerzas, pero muy lento se iba cayendo. Ahora sí que tenía pruebas suficientes. Era hora de pasar de víctima a victimaria de vuelta, desarrollando ira, enojo, desconfianza, más control y hacer justicia por el engaño. Todo bajo el manto de esta defensa psicológica de esta nueva herida de traición, o que esta nueva herida de traición me traía. Quiero volver ahí a analizar un poco la herida de traición, que es este trauma emocional que nos produce o que se produce cuando alguien se siente engañado por una persona de su confianza. Puede ocurrir en la infancia o también puede ocurrir en la adultez. Y generalmente cuando nace en la infancia es, como te había dicho antes, cuando el padre o madre no cumplen promesas, no brindan la protección que se espera, o nos sentimos decepcionados por esa figura de referencia.
Vamos a ir manifestando este trauma en conductas como enojos, desconfianza, control excesivo, celos, miedo al abandono, miedo a ser imperfectos. Recordemos que debido a mi herida de abandono del primer episodio, yo había desarrollado una conducta muy perfeccionista. Venía sumando cada vez más actitudes que a la vez aborrecía de mí misma. Por eso es que mi amor propio era muy lábil. No encontraba adentro mío un ser lindo para amar. Entonces me convertí en una persona controladora, queriendo convencer a los demás que tenía un fuerte carácter y personalidad, mostrándome siempre fuerte, aunque por dentro estaba deshecha, demostrando que era una persona responsable, especial, importante, rozando lo soberbio. También me convertí en una persona muy desconfiada. Sentía que todos me mentían, algo que odiaba de mí misma, ya que había mentido fuerte. Exigente con los demás y conmigo misma, para demostrarme que puedo con todo, que nadie hace las cosas mejor que yo. Patrones que fueron tan grabados a fuego en mi inconsciente que aún hoy sigo trabajando mucho en ellos. El rencor también fue un sentimiento que me envenenó por muchos años, siendo muy hostil y con una sed de venganza que hoy me cuesta creer cómo pude elegir quedarme en ese ser. A medida que pasaban los años, me convertí en un ser muy oscuro, donde solo ponía el foco, o mejor dicho, solo ponía el ojo en lo que el otro me había hecho, y no reconociendo mis propios errores. No pudiendo reconocer los errores y tampoco pudiendo pedir los perdones pertinentes por las cosas que había hecho. Hasta pasados varios años después, donde comencé poco a poco a despertar de esta pesadilla que yo misma me obligaba a soñar. Como siempre digo, no solo es importante lo que pasó, sino es más importante qué hago con eso que me pasó. Siempre pude elegir salir del bucle de conductas, salir de la relación, pero mi adicción al vínculo no me permitía ver el camino de sanación todavía. Estaba sumida en mi propia miseria, creyéndome víctima y actuando como una victimaria. Estaba en pleno apogeo de una persona muy tóxica, manipuladora, utilizando amenazas, culpas y victimización, haciéndole pagar al otro por sus errores. Fue un proceso muy largo y doloroso hacerme cargo de toda esa mierda en mi interior. Comenzar a limpiar y perfumar mi vida me llevó años. Y hoy agradezco ese proceso, entendiendo lo necesario que fue para sanar. Adquirir herramientas que me ayudaron a poder sanar todas estas heridas, para poder hoy acompañar a otras personas a transformar sus vidas. En medio de todo esto, pasaba la vida, el día a día, las vacaciones, los proyectos. Compramos nuestra primera casa. Habían pasado 3 años de aquel episodio y nuevamente aparecieron las mentiras, los ocultamientos, las actitudes evasivas, las inconsistencias. Estuve literalmente 9 años, así es como lo escuchás, 9 años revisando todos los días de mi vida, durante esos 9 años, revisando todo, bolsillos, agendas, valijas, auto,
cajas, cajitas, buscando y buscando. Y el que busca, encuentra. Y hay que hacerse cargo de lo que uno encuentra. Había encontrado algunas evidencias que alimentaban las sospechas, pero no tenía certezas. Y no se me ocurrió mejor idea que montar un operativo para encontrar esa evidencia. Así que armé una estrategia digna de película. Desde hackear un mail hasta contratar un detective. Así como lo escuchás. Un detective. Hoy, sinceramente, me da un poco de risa. Pero, sinceramente, no me lo puedo creer el nivel de locura que tenía. ¿Para qué? ¿Qué quería demostrarme? O sea, ya tenía todo. Si realmente era tal la desconfianza y ya no podía creer más en él, ¿para qué quería confirmar algo más? Tenía motivos suficientes para terminar. Pero no podía. Mi mente estaba trabada, como una máquina con sus engranajes empastados, funcionando lento y enmascarando amor con obsesión. Así es que terminé parada en la puerta de un hotel alojamiento y el detective, cámara en mano, esperando tener la tan ansiada prueba. Esta historia continuará. Ya sé, seguramente vas a querer el próximo episodio, vas a tener que esperar un poquito. Pero ahora quiero hablar de tu herida de traición. Si sentís que algo de todo esto te resuena, si tu herida de traición te tiene atrapado o atrapada, te quiero recordar que se puede salir de ahí, que se puede vivir en plenitud, que se puede sanar, que no estás en esta vida para demostrarle nada a nadie, que nada sirve, que de nada sirve sostener una persona que no quiere ser sostenida. Que cuando la otra persona te soltó, es momento de soltar también. Duele, obvio que duele, pero es la mejor decisión de valentía y amor propio que podés regalarte. Querer controlar al otro no sirve, no tenemos el control de nada. Soltar y confiar en que vas a poder sanar tus heridas de infancia es ese comienzo de un gran, hermoso proceso, que como te conté, todo parte de esas heridas de infancia, donde tenemos que ir indefectiblemente para poder sanarnos. Muchas veces no podemos solos, necesitamos apoyo. Contá lo que te pasa, contá lo que te pasó, contá cómo te sentís, busca ayuda y comenzá a aceptar tus defectos y errores con humildad. No los vuelques sobre otras personas. Hacete cargo de ellos con amor y compasión hacia vos misma, hacia vos mismo. El desgaste de tiempo y energía que tenemos cuando vivimos desde el miedo es realmente irrecuperable. Las heridas grabadas en la infancia, donde éramos víctimas, inocentes y vulnerables, no se pueden sanar si no nos hacemos cargo del adulto que soy hoy. De que ya no soy una víctima, porque ya no soy un niño, soy un adulto. Y soy absolutamente responsable de proveerme lo que necesito para vivir en plenitud. Está en nosotros decidir salir de un vínculo que no nos hace feliz. No sé cómo es tu historia, pero me gustaría dejarte con mucho respeto algunas consideraciones para que tengas en cuenta. Asumir la responsabilidad como la persona adulta que sos. Profundizar en tu autoconocimiento.
mucho amor propio y aceptación de tus luces y tus sombras. Reflexionar sobre las necesidades no satisfechas durante tu infancia. Trabajar en la sanación de esas heridas para poder tener vínculos sanos en todos los aspectos de tu vida. Tener paciencia y tolerancia en tu proceso de sanación. Aceptar que el otro no acciona para dañarte. No sos el centro de la relación. El otro también tiene su propio vacío emocional y desde allí acciona. Recordá que las personas hacen y dicen cosas, no te las hacen a vos, nada es personal. Permitite aprender de la experiencia y ser vulnerable para conectar con tu alma y vivir en paz. Poné en práctica el perdón, haciendo escritura terapéutica, cartas sin entrega a esas personas que te dañaron. Comunicale a tu entorno seguro cuáles son tus heridas para que te den contención cuando aparezca el miedo y la inseguridad. El amor que sana las heridas es el que vos mismo, vos misma te das. Todo cambia cuando se aprende a mirar la herida, a entenderla, a aceptarla, a abrazarla y a sanarla. Por último, quiero invitarte a reflexionar dejándote 10 preguntas de autoconocimiento profundas para ayudarte a detectar si tu herida de traición sigue abierta. Es muy clave que te respondas con absoluta honestidad. La primera, ¿confío fácilmente en los demás o estoy alerta? La segunda, ¿me cuesta soltar el control? La tercera, ¿siento que necesito probar constantemente mi valía? La cuarta, cuando alguien no cumple mis expectativas, ¿me siento herida, traicionada, herido, traicionado? La quinta, ¿he tenido relaciones marcadas por la desconfianza y los celos? La sexta, ¿evito comprometerme del todo por miedo a que me vuelvan a fallar? La séptima, ¿recuerdo una o varias situaciones donde me sentí traicionado o traicionada por alguien importante en mi vida? Padres, pareja, amigos. Octava, ¿todavía siento rabia, dolor o resentimiento al pensar en esas situaciones? Novena, ¿siento que se repite el mismo patrón en mis relaciones? ¿Me fallan, me mienten, me abandonan? Y última, ¿traicioné mis propios valores o límites por miedo a perder a alguien? Si respondes que sí a varias de estas preguntas, es probable que tu herida de traición siga activa en algún nivel. Entonces, te invito a mirar hacia adentro con compasión y empezar a trabajar esa parte de vos que necesita sentirse segura, vista y protegida. Porque, aunque no podamos cambiar el pasado, hoy sí podemos construir un futuro lleno de amor y plenitud. Gracias por estar ahí. Bendiciones desde el centro de mi corazón al centro de tu corazón y hasta el próximo episodio.